¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no pudieras ver o si no pudieras escuchar? Si no pudieras movilizarte libremente por la calle porque no hay acceso para una silla de ruedas. Hola, mi nombre es María Inés Elgueta. Soy psicóloga especialista en discapacidad y me encantaría que me ayudaras a llevar luz a esas personas que también merecen brillar. Juntos aprenderemos y entenderemos un poco más sobre aquellos que solo piden que se les trate con normalidad. Únete a cambiar la mirada hacia la discapacidad, porque somos nosotros, la sociedad, los que generamos o eliminamos barreras. La diferencia la haces tú. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo están? Les saluda María Inés Elgueta. Bienvenidos nuevamente a Minds Up, el podcast sobre discapacidad. La semana pasada platicábamos sobre la importancia de los hermanos de los niños con discapacidad. Hablábamos sobre qué sienten, qué piensan y cómo manifiestan ellos todos estos sentimientos o emociones que puedan surgir a raíz de la discapacidad. Hoy vamos a hablar sobre cómo manejar entonces estas situaciones en casa, ¿verdad? Para generar una dinámica familiar lo más sana posible. Es importante recordar que todo lo que los papás hagamos va a influir en los niños. Creo que esto lo mencioné también en el episodio pasado, pero es importante que pensemos no solo en los niños con discapacidad. Si somos papás, pensemos que si yo no estoy constantemente en casa o que si el niño me está hablando y le digo sí, y estoy todo el tiempo con el teléfono y no le estoy poniendo atención, todas estas dinámicas generan situaciones en los niños que al final tienen resultado como bajo rendimiento escolar, como problemas emocionales o problemas conductuales. Entonces, dicho esto, habíamos hablado que los hermanos de los niños con discapacidad podían sentir, por ejemplo, celos por la falta o por la desigualdad de tiempo y atención que los padres le dedican a él en comparación a su hermano con discapacidad. Podía sentirse solo, podría sentirse frustrado, enojado y sobre todo la presión que se puede empezar a generar en él. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños para que pues funcionen de una manera mejor? Recordemos que cada niño, según su edad, va a tener diferentes necesidades. Entonces, según la edad, también vamos a tener que nosotros tomar diferentes acciones. Entonces, por ejemplo, los niños en edad preescolar, o sea, estamos hablando de niños de 3 a 5 años, tienden a ser niños un poco más fantasiosos. Entonces, es la etapa, por ejemplo, en la que creen que hay monstruos debajo de la cama y entonces esa misma fantasía puede hacerlos pensar que ellos también en un futuro pueden desarrollar lo que está teniendo su hermano, ¿verdad? O pueden también sentir un poco más como que el rechazo de los papás, aunque no es rechazo la palabra correcta, pero ellos sienten como que fuera rechazo en esta etapa. Con niños mayores, por ejemplo, niños de 6 a 12 años, ellos ya van teniendo un poquito más la capacidad de comprender el diagnóstico, de entender un porqué de un diagnóstico. Entonces, es importante que les hablemos con la información correcta. Es decir, si mi hijo tiene parálisis cerebral, no le voy a decir, es que se golpeó la cabecita de pequeño y por eso tiene problemas. O sea, hay que hablarle con lo que es. Tu hermano tiene una condición que se llama tal, o tu hermano tiene parálisis cerebral. Obviamente, esto les va a hacer que ellos tengan muchas más dudas. Entonces, tratemos nosotros de explicarle con la verdad, con la información verdadera y al lenguaje que ellos puedan comprender. Entonces, por ejemplo, si es un niño con parálisis cerebral, muy probablemente vaya a preguntar, ¿y mi hermano va a caminar alguna vez? ¿Mi hermano se va a parar alguna vez? Entonces, nosotros no podemos sembrar esperanzas de las cuales no tenemos una certeza. Entonces, lo más recomendable es ser sinceros y decirle, no lo sé, mi amor, estamos trabajando todos como familia para ayudar a tu hermano a ver si logra, ¿verdad?, desarrollar estas habilidades. Cuando los niños tienen este tipo de preguntas, muchas veces ellas se los han hecho y no saben la respuesta. Y el problema es que se las preguntan también los niños en el colegio, sus compañeros o sus primitos. Y entonces es importante
que nosotros tengamos como un diálogo y decirles, mira, preguntarles cómo se sienten, preguntarles si tienen alguna pregunta adicional o cómo se siente en relación con sus amigos, que si ellos le preguntan por su hermano o por su hermana. Y si sí, entonces es importante como repasar un diálogo en donde ellos estén preparados por si tienen preguntas de sus compañeritos o sus primitos o sus amiguitos de la colonia, por ejemplo. Que si le preguntan qué es lo que tiene tu hermana o tu hermano, que él sepa qué decir y que esto no le vaya a generar a él miedo al rechazo o miedo a las burlas, ¿verdad? Esto le va a dar mucha seguridad a él y esto va a hacer que el niño genere el valor de respetar a su hermano por lo que es, ¿verdad? Antes que una condición. También están, digamos, los adolescentes que ya están en las edades de 13 en adelante, de 13 a 18 podríamos decir. Esta edad es una edad difícil, recordemos que es una edad en donde las personas están empezando a forjar su personalidad, están empezando a tener más contacto con el mundo, o sea, saliendo un poquito ya del ciclo y del núcleo familiar. Y es importante las relaciones sociales, es importante ellos sentirse valiosos, ¿verdad? Y en la adolescencia se atraviesan muchos como problemas emocionales porque están en esa búsqueda de quién soy, qué quiero ser, y entonces es todavía esa ambivalencia entre que a veces son niños y a veces tienen conductas o quisieran tener conductas de adultos, pero todavía están muy niños. Entonces, para todos los seres humanos que atravesemos por la adolescencia, realmente es una etapa difícil. Y es una etapa que marca mucho cómo voy a ser de adulto. Entonces, pongámonos a pensar cómo éramos nosotros de adolescentes y qué cosas sentíamos, qué cosas nos gustaban, qué cosas no nos gustaban. Y tratemos de ser un poquito condescendientes en ese aspecto, de respetar el proceso que ellos están viviendo también y cómo lo pueden manejar con su hermano. Es muy importante también, entonces, tomar medidas puntuales de cómo trabajar con los niños. Entonces, ya habíamos hablado de que los niños pueden desarrollar vergüenza, celos o resentimiento. Pero si nosotros tenemos una buena comunicación, una buena dinámica familiar, una buena intervención como padres, vamos a desarrollar en nuestros niños valores muy importantes, como vamos a tener un nivel de madurez mucho mejor. Vamos a tener un mejor entendimiento de los comportamientos sociales, de la empatía, de la generosidad, por ejemplo, de la inclusión, y vamos a tener una mayor aceptación de las personas ante cualquier otra situación. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Lo más importante es, por ejemplo, dedicarles un tiempo especial a ellos. Si yo sé que mi hijo con discapacidad demanda mucho mi atención, tengo que también pensar que tengo uno o varios hijos más, no solo es este niño con discapacidad. Entonces yo también tengo que prestar atención a lo que ellos sienten, a lo que ellos piensan, a lo que ellos necesitan y brindarles eso, porque al final recordemos que todo lo que nosotros hacemos como papás o lo que dejamos de hacer va a generar una marca y un impacto muy importante en nuestros niños. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo de que tenemos que tener citas con nuestros hijos. ¿Y por qué citas? Porque cuando tenemos citas es porque apartamos un tiempo, lo tenemos agendado y ya sabemos que a tal hora tenemos que hacer algo específico, ya sea de trabajo, ya sea del doctor o lo que sea. Pero si yo tengo una cita con mi hijo, le tengo que dar la misma importancia que es una cita con el médico o una cita del trabajo. ¿Y qué va a pasar en esta cita? En esta cita yo puedo conversar con mi hijo, le puedo preguntar cómo se siente, le puedo preguntar, incluso ni siquiera tocar el tema de la discapacidad de su hermano, sino indagar sobre su vida, interesarme por sus cosas, por qué es lo que le gusta, cómo se siente en el colegio, cómo están sus amigos. Si, por ejemplo, ya están
en la adolescencia y todavía existe esa comunicación, que sería algo muy bueno, pues preguntarles si hay algún chico o alguna chica que les guste o, ¿verdad? Interesarnos por su vida, por sus cosas, por sus intereses y generar también ese sentimiento de que si ellos necesitan algo de nosotros, nosotros vamos a estar ahí para proporcionárselos también, así como lo hacemos con sus hermanos. Lo importante de estas citas es que nos olvidemos de cualquier otra cosa, que si vamos a apartar una hora, media hora, 15 minutos, no lo sé, dependiendo de cada familia y de cómo esté distribuido su tiempo y depende de sus necesidades, pero que ese tiempo que nos dediquemos sea específicamente para nuestro hijo. Que no tengamos distracciones de que si me llaman por teléfono o de que tengo que revisar una notificación o, ay, espérame, mijo, que me entró un correo del trabajo. Todas estas cosas que normalmente lo hacemos sin ninguna mala intención, pero caemos en esa culpabilidad los papás de no tener el 100% de la atención prestada hacia nuestros hijos. Y esto pues les lastima sus sentimientos. Entonces, destinemos un tiempo en donde podamos tener tiempo de calidad. Y háganlo por lo menos una vez a la semana. Formas de cómo solucionar algunos otros temas siempre hay que encontrar, porque así como encontramos las formas para ayudar a nuestro hijo con discapacidad, tenemos que encontrar las formas para generar ese vínculo emocional con nuestros otros hijos. Otra forma importante también es hacerlos parte de, o que se involucren ellos también con sus hermanos con discapacidad, según su edad y según sus capacidades. Entonces, por ejemplo, si es un niño pequeño y le podemos pedir favor que nos ayude a cambiarle el pañal, por ejemplo, que nos alcance el pañal, que nos alcance con qué limpiarlo y las cremitas que le podamos poner, o que si le vamos a dar de comer, que él pues esté ahí con nosotros y que le limpie su boquita, por ejemplo, o, en fin, involucrarlo en todas las actividades que nosotros hacemos con nuestro hijo con discapacidad para que él entienda las necesidades de su hermano y para que él al mismo tiempo se sienta útil y siente que puede ayudar a su hermano y no se sienta rechazado, que también es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, si es un niño ya un poco más grande, que ya está en edad primaria, que ya sepa leer, podemos decirle que le lea un cuento a su hermano, por ejemplo, o que esté viendo televisión y que platique con su hermano, aunque su hermano no le conteste, porque tenemos que generar esa relación, tenemos que ayudar a que se genere y que se cree una relación con su hermano con discapacidad de la manera más normal posible. Entonces, si él sabe que mi hermano no me va a contestar, pero de repente hace algún gesto con sus manos o con sus ojos o alguna señal de que me están poniendo atención, de que estoy teniendo una interacción real con mi hermano, eso va a ayudar muchísimo, ayudar a crear ese sentido de complicidad entre hermanos y de que él pueda ver su discapacidad como algo normal. Por último, creo que lo más importante y que creo que fue muy repetitivo en el episodio anterior, la información. Por favor, brindemos toda la información que nuestros hijos necesiten. Informémonos nosotros para empezar, creo que eso es lo más importante, informarnos nosotros como padres de qué es lo que tiene mi hijo, qué se puede esperar sobre la discapacidad de mi hijo y cómo lo puedo ayudar para nosotros poder transmitir de una manera tranquila y de una manera que haga sentir seguros a nuestros hijos de cómo ellos pueden ayudar, de cómo ellos pueden comprender qué es lo que tiene su hermano, que cómo ellos pueden estar tranquilos de que su hermano tal vez, si no tiene ninguna condición médica delicada de salud, por ejemplo, que su hermano no va a morir, que su hermano puede desarrollar muchas otras habilidades, en fin. Informemos, eso creo que es la parte importante. Y acá podemos utilizar recursos si los niños son pequeños. Hay, por ejemplo, videos en YouTube, en
plataformas de algunas fundaciones que generan este material. Están los libros, por ejemplo, yo escribí 2, Julián, un elefante especial, que ayuda a los niños a comprender el autismo, y Luca, 3 cromosomas de amor, que ayuda a comprender el síndrome de Down, porque lo que pasa a través de los cuentos o lo que pasa a través del juego o de los videos es que los niños pueden evidenciar lo que sus hermanos están viviendo para ellos poder comprender y generar ese sentimiento de empatía que tanto necesitamos. Entonces, utilizamos todos estos recursos. Ahora la tecnología nos ayuda un montón. No es lo mismo que hace 50 años que pues no se sabían muchas cosas sobre discapacidad, no se sabía incluso sobre diagnósticos, mucho menos tener este tipo de recursos para poder ayudar a nuestros hijos. Y lo más importante, recordar que todos nuestros hijos merecen nuestro amor, que nosotros vamos a poder brindar ese amor que tanto les tenemos a nuestros hijos en toda la medida que mientras nosotros estemos bien. Me gusta mucho recalcar esto y lo digo y lo vuelvo a decir, pero cuando papá y mamá están bien, la familia funciona mejor. Entonces no sientan culpa papá y mamá de prestarse tiempo a ustedes, de conocerse, de ayudarse, de prepararse, si en dado caso necesitan prepararse profesionalmente para poder atender a sus hijos porque no encuentran la ayuda en otro lado, pues no importa, háganlo. Todo lo que su familia y ustedes necesitan, háganlo. Habemos instituciones como Mindsop en donde las puertas están abiertas para que ustedes puedan abocarse y ya sea que encuentren, dependiendo del giro de la institución, que puedan tener esa ayuda que necesiten. Entonces, recuerden que no están solos y que habemos gente que trabajamos por el bienestar de sus familias. Desde acá les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este tema. Si tienen dudas, las pueden dejar en los comentarios o enviármelas por las redes sociales. Recuerden, por favor, suscribirse al canal y darle clic en la campanita para que les notifique cada vez que publiquemos un episodio nuevo. Denle like y compartan con alguien que le pueda ser de mucha ayuda. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.